días a todos y a todas. Muchas gracias por venir, porque sé que un domingo a las 10 y cuarto pues cuesta venir, hay que madrugar y ponerse en marcha. Así que muchísimas gracias y gracias también a la organización por traerme. Estoy muy agradecido porque voy a estar compartiendo con vosotros durante una hora parte de mis conocimientos. Y eso es algo que me hace bastante feliz, así que muchas gracias. Os cuento, primero os vamos a hablar un poquito sobre mí para que me conozcáis. Algunos ya me conocéis por el canal de YouTube, pero bueno, otros muchos no. Entonces contaré una pincelada de mi vida, un minutito. Os hablaré de algunas de las claves para perder grasa magra, para perder grasa corporal o ganar masa muscular, y también la dieta que hay que seguir para ello. También os hablaré de una alimentación vegetariana 100% equilibrada, que imagino que es lo que más os interesa a la mayoría, pero bueno, eso ahora lo veremos porque os preguntaré. Y suplementación para deportistas, siempre y cuando aquí haya bastantes deportistas que busquen suplementarse o que ya se suplementan. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber cuántas personas están interesadas sobre todo en el entrenamiento para perder grasa corporal, para saber un poquito, la carga que le voy a dar durante la conferencia. ¿Cuántas personas están interesadas en ganar masa muscular? Ok. ¿Y cuántas personas están interesadas en suplementación? También hay bastantes. Pues a lo que más hablaré es la alimentación vegetariana 100% equilibrada y hablaré un poquito sobre los demás aspectos. Algo sobre mí. Pues yo tengo solo 25 años, pero llevo estudiando casi toda mi vida. Es un mundo que me apasiona, el de la salud. Y desde pequeñito sabía que me dedicaría a esto. Estudié la carrera universitaria, grado en Ciencias del Deporte, en la Universidad Politécnica de Madrid, lo que acompañé con otras formaciones. Entrenador personal por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, quiromasaje terapéutico deportivo, en fin, unas cuantas cositas. Y soy vegano desde 2013. Llevo 3 años y medio siendo vegano. ¿Cuál es mi objetivo? Ayudar al mayor número de personas a que alcancen sus objetivos de perder grasa corporal, ganar masa muscular, en fin, que se encuentren con una salud de hierro y que se encuentren muy bien. Que sigan una dieta equilibrada, por supuesto, y hagan ejercicio para lograr sus objetivos. Ese es mi propósito, ayudar a 1 millón de personas a que alcancen sus objetivos. Vamos a hablar sobre las claves para perder grasa corporal. En España, 1 de cada 4 personas padece obesidad. Es una locura, estamos a la cabeza del mundo en este aspecto. Y en obesidad infantil los datos son aún más escandalosos. Es una pena que en España seamos pioneros en la obesidad, que seamos de los que estamos a la cabeza del mundo, pero es así y hay que ponerle remedio. Las claves para perder grasa corporal, yo digo que son 7. Depende de la persona con la que habléis, dirá que son más o menos. Yo opino que para pasar de esto a esto en 6 meses, que eres uno de mis alumnos, hay que hacer mucha actividad física. Esto es todos los días caminar todo lo posible. El Colegio Americano de Medicina Deportiva dice que al menos 10.000 pasos. Yo recomiendo unos cuantos más, si son 15.000 o 20.000, mucho mejor. Subir escaleras, bajarse una parada antes del autobús o simplemente bajarse una parada antes del tren, son buenas estrategias para caminar un poquito más. O cuando estéis en el trabajo, por cada 45 minutos o 1 hora que estéis sentados, levantaros, dar un paseo o hacer unas sentadillas, ir al baño subiendo escaleras y luego bajar. En fin, hay muchas estrategias y es una de las mejores maneras para mantener nuestro metabolismo activo y que estemos quemando calorías constantemente. Entrenamiento imprescindible. Tiene que haber un entrenamiento con cargas, que puede ser con pesas, por ejemplo, o con autocargas, que se puede hacer en casa, en la playa, en la montaña, donde se quiera. El lugar no es una excusa. Y entrenamiento tipo cardiovascular. Hay que hacerlo bien, carrera, bicicleta, natación. Hay un montón de opciones. Se puede hacer de manera continua, por ejemplo, nadar 45 minutos, o se puede hacer tipo HIIT. Esto del HIIT, que a muchos les sonará a chino, es entrenamiento interválico de alta intensidad, que simplemente sería montarse en una bici de spinning, por ejemplo, hacer primero el calentamiento, luego 8 series, por ejemplo, de 8 segundos a tope, recuperando 30 segundos, y después ya lo que serían las series efectivas, el entrenamiento principal, que sería, por ejemplo, hacer 20 segundos pedaleando a máxima velocidad con una buena resistencia, recuperar 2 minutos y esto repetirlo 5, 6, 7, 8 veces. Eso sería un entrenamiento interválico, que consume muchísimas calorías y ayuda muchísimo a la salud. Es muy importante hacer este tipo de entrenamiento de alta intensidad.
La alimentación, imprescindible para perder peso. Hay que tener un déficit energético. Esto quiere decir que debemos consumir menos calorías con la dieta de las que gastamos en un día. Para gastar más, por supuesto, hay que moverse mucho, hacer ejercicio y eso ayuda a que podamos mantener ese déficit energético. ¿De qué porcentaje debe ser? Pues depende. Con un 20% o 15% ya estaría bien. El descanso, algo que muchas personas no lo cumplen y es que hay que descansar al menos 7 u 8 horas. Hay personas que con 6 horas funcionan perfectamente, pero la mayoría necesitamos 7 u 8 horas. Porque si no, el cortisol se vuelve loco, empezamos a ganar grasa corporal, la grasa rebelde se vuelve aún más rebelde y es por eso que hay que descansar bastante. Y a las horas en las que hay que descansar, hay que dormir de noche y vivir de día siempre que se pueda. Motivación, imprescindible. Es el motor que nos impulsa a comenzar nuestro programa de pérdida de peso y hay que mantenerse motivados, sobre todo al principio, porque luego se genera un hábito, ese hábito nos lleva a la constancia y como decía Buda, si cada día coges un puñado de arena, al final formarás una montaña. Y esa es la base. Esto es una carrera de fondo, no hay que hacerlo a sprint. El perder peso es algo que hay que pensar que tiene que ser a largo plazo, no a corto plazo. De hecho, como dicen, lo que se pierde lentamente, luego si se gana lentamente, si se vuelven a las malas costumbres. Y lo que se pierde rápidamente, se gana rápidamente si se vuelven a las malas costumbres. Por eso hay que hacerlo poco a poco y mantenerse siempre con buenos hábitos. Y el seguimiento, imprescindible. Hay que saber si estamos yendo para atrás o para adelante. Por eso tenemos que hacernos fotos cada mes, mediciones corporales, mirarnos al espejo y no fiarnos del peso, porque la báscula nos juega muchas malas pasadas. La báscula no diferencia si el peso es de masa muscular, de masa grasa, si el peso es de los huesos o de líquidos. O sea que no os fiéis del peso. Porque, por ejemplo, las mujeres, la semana previa a la menstruación y la previa a la ovulación, hay personas que llegan a coger 3 kilos y en caso de obesidad hasta 6 kilos por el tema de retención de líquidos. Por eso no hay que fiarse mucho de la báscula. Debe ser un objeto al que podemos subir de vez en cuando, pero no le debemos hacer demasiado caso. Mejor mirarse al espejo y medirse el perímetro corporal de cintura. ¿Cómo debe ser el entrenamiento para perder grasa corporal? El lugar puede ser donde queráis. Se puede entrenar hasta en el salón de la casa, en la cocina, en la playa, en la montaña, donde queráis. El lugar no es una excusa. Hay que entrenar sí o sí. Tipo de rutina. Pues hay que hacer entrenamiento cardiovascular y entrenamiento con pesas o con cargas. Que como digo, se puede hacer en casa simplemente con el peso corporal o con unas botellas de agua. Se pueden hacer ejercicios. De hecho, en mi canal de YouTube tenéis varias rutinas que se pueden hacer en casa. Frecuencia. Hay que entrenar de 3 a 6 veces a la semana. 3 veces sería lo mínimo y 6 estaría bastante bien. Se puede hacer, por ejemplo, lunes entrenamiento con cargas, martes cardiovascular, miércoles entrenamiento con cargas, jueves entrenamiento cardiovascular y así. Quien quiera puede entrenar los 7 días sin ningún problema. Y la duración puede ser simplemente de 30 minutos, 20 minutos o incluso 15 minutos. Yo he tenido alumnos que con 15 minutos diarios han logrado resultados espectaculares. Porque 15 minutos todos los días a lo largo de 365 días son muchísimas horas de ejercicio. El volumen. Cuando entrenamos con cargas o con pesas en el gimnasio, pues se puede hacer de 3 a 6 ejercicios, de 3 a 6 series por ejercicio y de 6 a 12 repeticiones. Y en el cardio continuo, por ejemplo, se podría ir aumentando la intensidad o el tiempo. La duración que estamos en la bici, en la cinta, nadando, hay que ir aumentando poco a poco tanto la velocidad como el tiempo, lo que se quiera. Y si se hace entrenamiento tipo HIIT, High Intensity Interval Training, el entrenamiento interválico de alta intensidad del que os hablaba, pues también cada vez se puede aumentar un poquito más el tiempo de alta intensidad, reducir el tiempo de baja intensidad o simplemente aumentar el número de series. Ejercicios. Cuando se entrena en gimnasio o en casa, yo recomiendo ejercicios globales y multiarticulares. ¿Estos cuáles son? Los que involucran una gran masa muscular, como por ejemplo la sentadilla, las flexiones del brazo, el peso muerto, si se entrena en gimnasio, las dominadas, el press militar. Hay muchísimos ejercicios globales y multiarticulares y es a los que debemos dar prioridad. El descanso. Si entrenamos en circuito, que es lo que yo recomiendo para perder peso, aunque también se podría entrenar en series,
Es suficiente con descansar 15 segundos entre ejercicio y ejercicio y 1 minuto o minuto y medio entre una vuelta al circuito y otra. Cada vez que se va avanzando en el tiempo con los entrenamientos, se va teniendo más fuerza y a la gente le gusta más mover más peso. Ahí tendremos que aumentar el tiempo de esos 15 segundos. ¿Cómo debe ser el entrenamiento para ganar masa muscular? El lugar, recomendado gimnasio. Se puede hacer calistenia, por ejemplo en un parque, que son ejercicios con el propio peso corporal, pero yo recomiendo un gimnasio porque se puede tener un seguimiento mucho mejor en cuanto a las cargas que se mueven. Tipo de rutina, hay muchísimas. La full body, que es de todo el cuerpo, torso, pierna, empuje, tracción pierna, hay un montón y cualquiera es válida para ganar masa muscular. La frecuencia, de 3 a 6 sesiones. Cuantas más sesiones, mejor. Pero tampoco hay que sobreentrenarse, hay que tener en cuenta eso. Si vemos que de repente tenemos mucha fatiga, las pulsaciones en reposo suben mucho, nos sentimos cansados todo el día, pues es que nos estamos sobreentrenando y podemos hacer dos cosas, o entrenar en unos días o reducir la intensidad o la carga del entrenamiento. Tipo de entrenamiento. Hay que hacer entrenamiento con cargas en el gimnasio o en el parque, por ejemplo, y el entrenamiento tipo cardio, que yo lo recomiendo para todo el mundo, sobre todo el tipo HIIT, el intervalos de alta intensidad, porque ha demostrado ser muy beneficioso para la salud. El volumen, de 3 a 6 ejercicios, de 3 a 6 series por ejercicio y de 6 a 12 repeticiones. Ese sería un buen entrenamiento para ganar masa muscular. El ritmo, la fase concéntrica que decimos, por ejemplo, en una sentadilla, la fase concéntrica es en la que subimos, esa es la que se acortan los grupos musculares que trabajan. Esa hay que hacerla a máxima velocidad siempre. Y la excéntrica, que sería, por ejemplo, la de bajar en sentadilla, en 3 o 4 segundos. Ejercicios, prioridad a los globales y multiarticulares. Al final de la sesión sí que se pueden hacer ejercicios analíticos, como el de bíceps, el jalón para tríceps, hay un montón de ejercicios analíticos que se pueden hacer. El ejercicio de extensión de dominios para los gemelos, por ejemplo, hay muchísimos. Y el descanso. Descansar entre 45 segundos y minuto y medio por serie se ha demostrado que es lo mejor para ganar masa muscular. Se puede recuperar más cuando ganar fuerza, pero si lo que buscamos es simplemente ganar masa muscular e incrementar un poquito la fuerza, pero no es nuestro objetivo primordial, recuperar 45 segundos o minuto y medio. ¿Cómo debe ser la alimentación? Luego hablaré sobre la alimentación vegetariana equilibrada, le dedicaré bastante tiempo, pero para ganar masa muscular o perder grasa, lo que hay que tener es un exceso o déficit energético. ¿Eso cómo lo podemos saber? Primero sabiendo las calorías que gastamos en nuestro día a día con nuestro metabolismo basal, nuestra actividad física diaria y nuestro entrenamiento. Con nuestro metabolismo basal lo podemos saber gracias a las fórmulas de Harris Benedict que podéis encontrar en internet. Y son diferentes fórmulas para hombres y mujeres, porque las mujeres consumen menos calorías en reposo, ya que tienen un porcentaje de grasa un poquito mayor. Habría que calcular la necesidad de proteínas, que según la mayoría de estudios hay casi un consenso en que hay que ingerir 1,5 gramos o 10 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esto choca un poco con algunos autores, como puede ser el doctor McDougall, que dice que con 60, 50 o 40 gramos al día podemos funcionar perfectamente. Yo, por ejemplo, tomo muy pocas proteínas, ingiero entre 60 y 90 proteínas al día de media y funciona bien mi cuerpo. Pero lo que dice la ciencia, en la mayoría de los estudios, es que hay que ingerir de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y esto se puede ver con la aplicación, por ejemplo, MyFitnessPal. Hay un montón que en el móvil se ve muy rápidamente cuántas calorías estamos ingiriendo al meter los alimentos, cuántos carbohidratos, cuántos lípidos y cuántas proteínas. Hay que calcular la cantidad de grasa que hay que ingerir cada día. No hay consenso en esto, pero 1 gramo de grasa por kilo de peso corporal se ha visto que está bastante bien. Tiene que ser grasas saludables, por supuesto. De hecho, en mi canal de YouTube tenéis un vídeo sobre grasas saludables y explico cuáles son las buenas, cuáles son las malas y las diferencias entre los tipos de grasa. El resto de calorías que provengan de los hidratos de carbono, una vez que hemos calculado la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas. Obviamente, lo mejor es que esto lo haga un buen nutricionista o una nutricionista que esté especializado en dieta vegetariana. Si tenéis alguno de confianza, os recomiendo ir porque es un dinero que vais a invertir muy bien y es algo para toda la vida.
Hay que elegir los alimentos adecuadamente. Tiene que ser una dieta donde el 80 o 90% de los alimentos sean saludables. Distribuir los macronutrientes a lo largo del día. Debo decir que para ganar masa muscular o perder grasa no hay que comer cada 3 horas ni cada 4. Se pueden hacer 2 o 3 comidas al día, 4 o 5. No importa el número de comidas. Lo importante es el total al final del día. Los suplementos son necesarios en vegetarianos y veganos, simplemente la vitamina B12. No es necesario ningún otro suplemento, pero hay algunos que nos pueden ayudar, por ejemplo, a ganar masa muscular o a perder grasa corporal. Pero esto debería ser en fases avanzadas. Al principio, cuando se busca ganar masa muscular, simplemente entrenando bien y comiendo bien, se empieza a ganar músculos sin ningún problema. Se ha visto que el primer año de entrenamiento se puede llegar a ganar unos 6 kilos de masa muscular y a partir del segundo año unos 3 kilos de masa muscular por año. Alimentación vegetariana 100% equilibrada. Entramos en este tema que se interesa a la mayoría. Importante, prestar atención a la cantidad de algunos macronutrientes y algunos micronutrientes. En cuanto a macronutrientes, principalmente a la proteína, porque la mayoría de los vegetarianos y veganos consumen muy poca proteína, sobre todo cuando practican mucho deporte y están en un déficit energético porque buscan perder grasa corporal. Cuando se busca perder grasa corporal hay que tener un déficit energético, es decir, consumir menos calorías de las que gastamos al día y a veces se hace un poco difícil llegar al nivel de proteínas. Para eso tenemos suplementación que al cuerpo le da igual si la proteína viene de los guisantes o si viene de proteína de guisante de suplementación. De hecho, cuando viene de proteína de guisante, de cáñamo, la puede absorber mejor porque no tiene las cabas que recubren esos alimentos que el cuerpo tiene que romperlas. Por eso la digestibilidad aumenta. Importante ver si tenemos una buena cantidad de hierro, de yodo, de zinc, de un montón de estos micronutrientes. Esto simplemente con hacerse analíticas cada 6 meses lo podemos ver. El yodo lo he puesto porque hay muchas personas veganas que tienen exceso porque están todo el día comiendo algas. Y las algas tienen muchísimo yodo y hay que tenerlo en cuenta porque un exceso de yodo puede causar problemas. En cuanto al hierro, por lo general no se suelen tener problemas, pero sí que hay casos de anemia ferropénica, no más que dieta omnívora, pero sí que hay casos de anemia ferropénica, sobre todo en mujeres, por la menstruación, y hay que tenerlo en cuenta, por si acaso hubiera que suplementar. Pero eso tiene que ser un médico el que tenga que ver con unas analíticas. Obligatorio suplementarse con vitamina B12. Este es un tema que tiene poca discusión porque se ha visto que hay carencia de B12 en la alimentación vegana, ya que no está en ningún alimento. La B12 nosotros la generamos en nuestro cuerpo gracias a unas bacterias que ya no tienen los alimentos porque la tierra está muy contaminada y no llegan a nosotros esas bacterias. Por eso hay que suplementarse. Yo, por ejemplo, mis 2 primeros años siendo vegano no me suplementaba para ver si realmente podía ocurrir esa deficiencia. Veía cómo estaban las analíticas, el ácido metilmalónico, la homocysteína y la B12, porque hay que saber estas 3 cosas en las analíticas para ver si realmente hay deficiencia. Y sí que hubo un punto en el que empezó a aumentar el ácido metilmalónico, la homocysteína, empezó a bajar los niveles de B12 y empecé a suplementarme. O sea que obligatorio suplementarse. Lo dicen todos los autores y yo también tengo una experiencia en la que he visto que realmente sí que existe esa deficiencia. Y yo me suplemento, por ejemplo, con cianocobalamina, que es un tipo de B12, y simplemente con 8 euros al año o 9 euros al año tenéis, pues eso, para todo el año. Tomo 2 pastillas de 2000 microgramos cada semana. Con 1 o 2 pastillas de 2000 microgramos o con una diaria de 100 o 200 microgramos es suficiente. Eso es lo que se ha visto en todos los estudios científicos. La cianocobalamina, es la que se recomienda porque es estable a temperaturas altas, es la más estudiada y si hay un exceso de esta vitamina no ocurre absolutamente nada en el cuerpo. Por eso es la que se recomienda, cianocobalamina. Hay que evitar procesados. Luego pondré un vídeo para que sepáis leer etiquetas nutricionales, ya que la industria nos lo pone muy difícil. Por eso decidí hacer un vídeo de 10 minutos en el que explicaba cómo leer etiquetas nutricionales para que la gente sepa identificar cuáles son los productos muy procesados de los menos procesados y los saludables. Pero como regla general, cuanto menos ingredientes tenga un producto, mejor. Y si no tiene edulcorantes, conservantes,
conservantes y demás, mucho mejor. Es preferible coger piezas de frutas, legumbres, cereales que alimentos procesados. Hay que comer regularmente verduras, frutas, cereales, semillas, todos estos alimentos deberían estar. Personas que tengan, por ejemplo, una intolerancia a las legumbres, que pudiera ocurrir, tendrían que suplementarse con lisina, porque es un aminoácido que está presente en las legumbres y aún así está en los pistachos, en las pipas de calabaza y en otros alimentos no está en mucha cantidad, pero simplemente con un suplemento de lisina, que es muy barato, ya tendrían suficiente aminoácido para que luego se puedan formar proteínas completas con el resto de alimentos. No tomar café, té o fuentes de hidratos junto a alimentos ricos en calcio o hierro. Esto es muy importante porque se ha visto que, por ejemplo, si tomamos té o café después de un buen plato de lentejas, nos asimila bien el hierro. También hay oxalatos que están en las verduras de hoja verde que hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, las espinacas, a pesar de tener muchísimo calcio, solo podemos absorber el 5% por esta razón, porque tienen muchísimos oxalatos. Hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo se puede evitar que esos antinutrientes afecten a la biodisponibilidad de los nutrientes o a la absorción? Por ejemplo, con las legumbres, dejándolas en remojo 24 horas, o los frutos secos, dejándolos en remojo, cocer, cocinar. Hay muchos métodos. Por ejemplo, en el libro de Lucía Martínez Agüelles, que se llama Vegetarianismo y Conciencia, os recomiendo comprarlo, habla mucho sobre estos temas y en fin, os lo recomiendo. Lucía Martínez Agüelles. De todos modos, en la presentación lo he abajo también para que sepáis qué libro es. Poner en remojo, como os he dicho, los frutos secos de las legumbres para que desaparezcan, entre comillas, esos antinutrientes y aumentar así la biodisponibilidad de los nutrientes, sobre todo del calcio y del hierro. Tomar alimentos ricos en hierro junto a fuentes de vitamina C, porque así logramos que ese hierro lo podamos absorber bien. Se ha visto que los hombres necesitamos unos 9 miligramos de hierro al día y las mujeres 18. Necesitan el doble, por lo que en la alimentación hay que meter bastantes más alimentos con hierro, o más alimentos con hierro o más cantidad, como por ejemplo frutos secos, legumbres. Tenemos un montón de alimentos con hierro. Tomar legumbres germinadas o cocidas, porque así conseguimos que esos antinutrientes desaparezcan. Los pluriveganos germinadas y cocidas, pues los que no seguimos una dieta plurivegana al 100%. Por eso he puesto las dos opciones. Para la vitamina D hay que recibir el sol todos los días durante 15 o 20 minutos. Cuanto más, mejor. Tampoco hay que tostarse, pero sí hay que tomar bastante sol a diario. Porque la vitamina D lo que hace es que el calcio se meta en los huesos. Por eso es tan importante. Hay dos tipos de suplementación de vitamina D, D2 y D3. La D2 es la ergografiferol y la D3 es colegrafiferol. La D3 casi siempre es de origen animal, así que si os suplementáis que sea con D2. Es cierto que hay D3 que proviene de hongos y sí que sería apta para nosotros, pero para no complicaros tomar D2 y solucionada. La D3 de origen vegetal es complicado conseguirla en España. Fuera sí que se puede conseguir, pero aquí no he encontrado ningún sitio que la vendan. Comer nueces o semillas de lino, semillas de chía. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es aumentar nuestros niveles de omega 3. Es algo muy importante para un montón de cosas en la salud. ¿Cómo lo podemos aumentar? Tomando 4 o 5 nueces al día, una cucharadita de aceite de lino, semillas de lino machacadas o semillas de chía machacadas. Las semillas de chía tienen un poquito menos de omega 3 y son bastante más caras, por eso os recomiendo semillas de lino machacadas, aceite de lino o bien nueces. Con 4 o 5 al día sería suficiente para tener un buen nivel de ALA, que luego el ALA se convierte en DHA y EPA, que son tipos de omega 3. Hay 6 tipos de omega 3 y hay que tener en cuenta esto, que si tomamos simplemente ALA ya tendríamos suficiente EPA y DHA. De hecho, se ha visto que solo se pasa de ser ALA a DHA una pequeña cantidad, una mínima cantidad. Por lo que podemos suponer que el cuerpo realmente necesita pocas cantidades de DHA, pero esto todavía está en pañales, hay que investigar bastante más. Suplementarse con B12, como he dicho, imprescindible. Ya os he contado mi experiencia, así que espero que os suplementéis desde el principio.
porque tenemos unas reservas de unos 3 años, más o menos. Por eso yo a los 2 años y pico empecé a tener unos peores niveles de B12. Es cierto que jamás experimenté ninguno de los síntomas de deficiencia de B12. Yo hago mucho deporte y nunca he sentido cansancio ni nada parecido. Una deficiencia en B12 lo que puede causar es una anemia megaloblástica. Y esto es que los glóbulos rojos, cuando el cuerpo los forma, salgan deformados y no tengan una forma correcta. Eso es lo que provoca. Así que hay que suplementarse con B12. Siguiente. ¿Cómo preparar? ¿Cómo preparar una alimentación vegetariana y una cocina equilibrada? Antes de ver esto, vamos a poner un vídeo para que sepáis cómo leer etiquetas nutricionales y que así no se engañe la industria. Vamos a ver el vídeo y ahora seguimos con esto. Hoy voy a enseñarte algo muy pero que muy valioso que va a ayudarte a mejorar tu salud y tu estética. ¡Vamos a ello! ¿Sabías que más del 80% de los productos que venden en el supermercado no te aportan nada bueno? Vas a descubrir cuáles son simplemente leyendo el etiquetado nutricional, puesto que viendo solo la parte delantera del producto no vas a saber si ese producto te beneficiará o perjudicará. Puesto que puedes ver, este producto tiene un 0% materia grasa y es muy bajo en azúcares o no tiene azúcares añadidos, y esto puede significar hemos añadido un montón de químicos malignos para hacer este producto más sabroso y que lo puedas tomar. Pero esto no lo pone en la parte delantera del producto, por eso es muy importante ver el etiquetado nutricional. Lo primero que debes mirar son los ingredientes, los cuales están ordenados de mayor a menor en cantidad. De hecho, si ves en un producto que el primer ingrediente es el azúcar, ya sabes que ese producto muy saludable no es, que digamos. ¿Sabías que estaban ordenados de mayor a menor en cantidad? Porque esto muchas personas no lo saben. Si ya te ha aportado algo nuevo y has aprendido esto, dame un like por haberte enseñado algo que no sabías. A continuación tienes que mirar las calorías, pero no las calorías por ración, ya que muchas veces nos tomamos más de una ración del producto. Lo que tenemos que mirar son las calorías por cada 100 gramos. Así sabremos que si un producto tiene 600 calorías y nos tomamos 50 gramos, tendremos que añadir 300 calorías a nuestra dieta ese día. Las grasas es lo que aparece después y siempre están desglosadas. A veces únicamente tienen el desglose de las cuales saturadas. Esto es porque hay varios tipos de grasas. Hay grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, en fin, hay diversos tipos. Pero las que más te deben preocupar son las grasas trans. Esas grasas son malas, malísimas. Y si no aparecen desglosadas, tienes que ir siempre a los ingredientes a mirar si tiene grasas trans, y puede aparecer con varios nombres, como grasas parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas, ácidos grasos parcialmente hidrogenados o hidrogenados. También puede aparecer como margarina, ya que la margarina en sí tiene grasas trans. Y luego, si en los ingredientes ves que pone grasa vegetal y no está especificado de qué tipo de vegetal es, sospecha porque pueden ser grasas trans. Este tipo de grasas lo que hacen es elevar nuestro colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, y bajar nuestro colesterol HDL, que se conoce como el colesterol bueno. Vamos, que son unas grasas malísimas de las que tenemos que mantenernos lo más alejados posibles siempre. Son grasas que se encuentran principalmente en galletas, en bollería industrial, en algunos productos congelados, en palomitas de maíz, en patatas fritas de bolsa, en algunas barritas de cereales, en fin, que están en muchísimos productos, por lo que tenemos que estar bien atentos y mirar siempre los ingredientes. Y si aparece algún nombre como los que os he dicho, alejaos de ese producto porque no os aporta nada bueno. Si quieres que haga un vídeo especial hablando únicamente de las grasas, dímelo en un comentario y me pondré manos a la obra. Después puedes ver la cantidad de carbohidratos que tiene el producto, en los cuales están sumados el almidón, el azúcar y la fibra. Siempre tiene que aparecer desglosado la cantidad de azúcar, pondrá de los cuales azúcares X gramos. Por cada 100 gramos hay que mirarlo, por supuesto. Si ves que esa cantidad de azúcar es muy alta y en los ingredientes
no está ni en la primera ni en la segunda posición, sospecha porque pueden haber utilizado una artimaña y haber quitado azúcar, pero haber añadido maltodextrina, jarabe de maíz, jarabe de glucosa, azúcar invertido, en fin, un montón de productos que son iguales que el azúcar o incluso peor. También deben aparecer desglosadas dentro de los hidratos de carbono la fibra que contiene el producto. Es importante que lo tengas en cuenta, puesto que todo el mundo debería tener una ingesta mínima de 25 a 35 gramos de fibra cada día, aunque esto por supuesto depende de cada persona y no se puede generalizar. Y por supuesto siempre va a ser mucho mejor la fibra que nos aportan las frutas y las verduras, por ejemplo, que la fibra que han añadido a unos cereales. Debajo de los hidratos de carbono vas a poder ver la cantidad de proteínas que tiene ese producto. Es muy importante que tengas en cuenta que todos necesitamos una cantidad mínima de proteínas. Depende mucho de cada persona. En algunas personas son 0,8 gramos por kilo de masa corporal, en otros 1 gramo, en otros hasta 2 gramos por kilo de masa corporal. En fin, que depende mucho de cada persona y haré un vídeo sobre esto. Pero vamos, que tengas en cuenta que puedes ver la cantidad de proteína que tiene el producto justo debajo de los hidratos de carbono. Y al final del todo podrás ver la cantidad de vitaminas y oligoelementos que tiene ese producto, que es muy importante mirarlo si se trata de un suplemento, y por último te dirá si tiene trazas. Esto para las personas alérgicas es imprescindible mirarlo, porque si hay una persona que es alérgica al gluten, a la soja, a los frutos secos, tiene que cerciorarse de que ese producto no contiene trazas de estos otros alimentos. Ah, que se me olvidaba, también puedes ver la cantidad de sodio o de sal que tiene el producto. Ten en cuenta que la sal es cloruro sódico, es un 40% de sodio, es decir, que 6 gramos de sal, que es lo máximo permitido en un día, corresponden a 2,4 gramos de sodio. Obviamente esto depende mucho de cada persona, depende del clima, de la actividad física que se realice, depende de muchos factores y debería ser un buen nutricionista el que te diga la cantidad máxima de sal que deberías ingerir en tu dieta. Te voy a dar una recomendación muy sencilla pero que te puede ser muy útil. Aléjate de productos que tengan una larga lista de ingredientes y más aún si son ingredientes que no conoces como las famosas ES. E-100 y pico, E-200 y pico. Si tiene muchos ingredientes así, aléjate de ese producto. Tienes que mirar los productos con lupa, es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienes unas natillas. Pinta muy bien porque dice sin azúcares añadidos y un 0,9% de materia grasa. Pero bueno, vamos a ver la letra pequeña. Resulta que dentro de los ingredientes vemos que aunque no tiene azúcares añadidos, la leche que se ha utilizado y el chocolate que se ha utilizado sí que tiene azúcares, por lo que no es un producto que no contenga azúcar. De hecho, si miramos debajo de los hidratos de carbono, veremos que tiene un 6% de azúcar, que si tomamos una ración que son 125 gramos, estaremos ingiriendo 7 gramos de azúcar aproximadamente. Como ves, esta es una de las artimañas que tiene la industria. Bueno, también puedes ver que dentro de los ingredientes podemos ver hasta gelatina de cerdo. ¡Madre mía! Otro ejemplo, el Colacao, del cual yo me habré tomado toneladas en mi infancia. Vaya tela. Pues tiene un 70% de azúcar, lo puedes ver debajo de los hidratos de carbono. Me parece una salvajada, es espectacular. El 70% es azúcar. Vamos a ver ahora una comparativa entre dos bolsas de patatas de la misma marca. En las de arriba podemos ver que tiene un 70% menos de grasa. Simplemente por eso muchísimas personas las escogerían antes que las de abajo. Pero tú, que ya sabes leer etiquetas nutricionales, escogerás las de abajo. ¿Por qué? Porque las de arriba ni siquiera son patatas cortadas. Podemos ver en los ingredientes que son copos de patata y almidón de maíz que la han ido moldeando hasta darle la forma de la patata y tiene bastante más ingredientes que la de abajo. De hecho, para hacer patatas fritas únicamente necesitamos patatas, aceite de oliva y sal. ¿Para qué utilizar más ingredientes? Tienes que sospechar siempre de productos que tengan una larga lista de ingredientes y escoger los otros. Aquí lo más saludable sería coger las de abajo, aunque siempre será mejor hacerlas en tu casa. Otro ejemplo. Este producto está enriquecido con fibra. Y sí, tiene fibra. Por cada 100 mililitros tiene 2 gramos de fibra.
Pero digo yo, ¿no será mejor darle a los niños fruta y verdura que tiene más cantidad de fibra y no está añadida artificialmente, está en productos naturales? Pues lo dicho, aléjate de productos como este y démosles a los niños más fruta y más verdura. Ahora vamos a ver otro ejemplo que a mí me da escalofríos. Madre mía. Las galletas dinosaurio, de las cuales también he tomado como kilos y kilos en mi infancia. Pues ahora tienen el sello de la Asociación Española de Pediatría. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Unas galletas que tienen una lista de ingredientes larguísima, que son un 31% de azúcar y más de una quinta parte de grasa, teniendo grasa de palma, está avalada por la Asociación Española de Pediatría. Pero bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Simplemente te diré que no compres estas galletas, que compren más fruta y más verdura, que es lo que necesitan los niños, y que te alejes de productos así. Por mucho que veas este sello, tienes que leer la etiqueta nutricional, es muy importante. Con este producto muy famoso también vas a flipar, yo alucino de verdad. En la cara frontal vemos una silueta, una cinta métrica, te anima a empezar tu plan 15 días, en fin, todo pinta muy bien, ¿no? Pues vamos a la lista de ingredientes, vemos que es larguísima y luego aparte tiene un 36% de azúcar. Tienes que mirar siempre la etiqueta nutricional, es muy importante, porque si no te van a engañar. Yo vería esta cara frontal y diría, uy, unos cereales que están muy bien, deben tener también mucha fibra. Pues no, pues resulta que tienen menos fibra que cualquier fruta. Pues nada, hay que dejar esto y comprarse más fruta, más verdura, más frutos secos, productos mucho más saludables. Dos ejemplos más y termino, que como siga así, toda la industria alimentaria se me va a echar encima y bueno, tampoco es plan. Vamos con el siguiente. Cuando veas que un producto es integral, sospecha, porque es muy probable que no lo sea realmente. Aquí puedes ver unas tostas integrales. Vamos a ver la lista de ingredientes. ¡Anda! ¡Ta-ta-ta-chan! Pero si tiene solo un 3% de harina de trigo integral y un poquito de salvado de trigo. Esto será una broma, ¿no? Pues no, no lo es. Se trata de poca vergüenza, simplemente. También es muy importante, como bien te he dicho antes, que miremos la cantidad de sal o de sodio de los productos. Porque hay algunos, como estos dos que veis aquí, tomate frito y gazpacho, que tienen una cantidad de sal o de sodio alucinante. Para que te hagas una idea, si nos tomáramos 1 litro de gazpacho, que en verano, cualquier día muy soleado, con mucho calor, es algo normal, algo que puede suceder, estaríamos ingiriendo más de 6 gramos de sal ese día, simplemente con el gazpacho. Luego habría que añadirla del resto de alimentos. Y 6 gramos es lo máximo que debería tomar una persona en un día normal. Obviamente depende mucho de cada persona, pero bueno, es para que te hagas una idea. Si te ha gustado este vídeo y te ha abierto un poquito los ojos, dame un like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Compártelo y así dejas hecha la buena acción del día, ayudando a muchísimas personas a mejorar su salud y su estética al aprender a leer etiquetas nutricionales. Y te animo, y esto es muy importante, a que me digas en un comentario si te he aportado mi granito de arena. Para mí es muy importante saber si el trabajo que estoy realizando con los vídeos te está sirviendo de algo. Te deseo un día fantástico y nos vemos entrenando. Pues muchísimas gracias. O con esto espero eso, haberos abierto un poquito los ojos y que ahora sepáis leer etiquetas nutricionales para que no os vuelvan a engañar, porque a mí me estuvieron engañando hasta hace unos cuantos años, como al 99% de la población. Algo que se me ha olvidado antes comentar es que el omega 3 compite con el omega 6. Entonces, si queremos tener unos buenos niveles de omega 3, debemos reducir alimentos que tengan mucho omega 6. Como por ejemplo el aceite de girasol, el aceite de maní y de soja. Deberíamos usar más aceite de oliva, que es rico en omega 9 y no compite con ese omega 3. Seguimos. ¿Cómo? A ver. Aquí. ¿Cómo preparar un menú semanal equilibrado? Importante que haya muchas frutas y muchas verduras y hortalizas todos los días. En cuanto a verduras y hortalizas, una hojita de lechuga o un tomate no es suficiente. Tiene que ser gran parte de cada plato. Una buena ensalada, o si vamos a tomar, por ejemplo, soja texturizada, que 3/4 partes del plato sean de verduras o de hortalizas. Si vamos a tomar legumbres, pues igual, una gran cantidad.
Toda esta presentación la tenéis gratuita en ikercamarinasalud.com/regalos. Ahí lo tenéis, para que podáis descargar, porque por ejemplo, esta diapositiva no se ve muy bien y quiero que la tengáis, porque es un ejemplo de menú semanal equilibrado. Pues importante, verduras y hortalizas en cada plato, en cada comida. Tanto si es la comida, la merienda o la cena, debería haber algunas verduras y hortalizas. Fuente de proteína en cada comida. Esto es muy importante para llegar a los requerimientos. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, desayunando un poco de fruta y frutos secos. Ahí los frutos secos tienen proteína y nos aportarían bastante. Comer legumbres o verduras, que las legumbres tienen muchísimas proteínas, más de 20 gramos por cada 100 gramos, pesado y crudo. Y luego también en la cena podríamos cenar algo de verdura, una ensalada y después cereales integrales con verdura. Los cereales tienen menos proteína, pero tienen también bastante, un 7%. Por ejemplo, los cocos de la avena tienen un 10 o incluso más. Importante, fuente de proteína en cada comida. Alimentos ricos en hidratos de carbono saludables, como las frutas, las verduras, las legumbres que también tienen bastantes hidratos, los cereales integrales. Tenemos un montón de opciones y hay que elegir los saludables. No me vale un pollo que tenga un 80% de azúcar o algo parecido, eso no vale. Y el colacao tampoco, que ya sabéis que tiene más de un 70% de azúcar. Esos hidratos tienen una distribución muy alto, ese alimento, por lo que la glucosa que tiene va muy rápido a la sangre y eleva mucho los niveles, de manera muy rápida. Y eso no es nada saludable. La fruta, por ejemplo, aunque tienen un índice glicémico alto, tienen muchísima fibra, minerales, tienen un buen empaquetado que hace que el cuerpo pueda tolerar mejor esos niveles de glucosa y los maneje bien. Importante también añadir grasas saludables. ¿Cuáles son grasas saludables? Pues las que tienen el aceite de oliva, los aguacates, los frutos secos, las semillas, todas estas son grasas saludables. Las peores grasas son las grasas trans, que también, aunque lo habéis visto en el vídeo, tengo otro de tipos de grasas en mi canal de YouTube, Iker Camarena Salud, en el que lo podéis ver, que las grasas trans se pueden reconocer con muchísimos nombres y son muy peligrosas. Esas sí que son las más peligrosas. Las grasas saturadas se han demonizado durante muchísimos años, pero se han visto que realmente no son tan malas, siempre y cuando vengan de alimentos saludables. Como por ejemplo los cacahuetes, que tienen bastantes grasas saturadas, pero no es una grasa peligrosa. Los cereales tienen menos cantidad de proteína y de frutos secos, aunque tienen una cantidad alta, un 15, 20, 25%, tomamos poca cantidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis un ejemplo de menú semanal equilibrado. Como no se ve muy bien, descargamos la presentación y así lo podéis ver bastante bien. Todo esto es adaptado, pero he extraído las ideas del libro de Lucía Martínez Argüelles, Vegetarianismo Conciencia, que está muy bien. Y tiene 2 semanas tipo, y la verdad que a mí me gustó mucho el libro. Ejemplos de comidas para llevar en un tupper. Muchos me diréis, bueno Miguel, este menú está muy bien, pero yo siempre como y ceno en el trabajo. Bueno, pues se puede llevar tuppers, alimentos muy ricos, unos platos muy ricos, como por ejemplo los que veis aquí. Yo, por ejemplo, lo que siempre hago cuando tengo que comer el tupper es coger muchísimas verduras, muchas hortalizas y echar una legumbre cocida, o garbanzos, judías, lentejas, y ya tengo una comida fantástica, muy rica en proteínas y muy rica en un montón de micronutrientes. Es lo que suelo hacer, pero aquí os he dejado unos cuantos ejemplos. Ya sabéis que podéis descargar la presentación totalmente gratis. Voy a hablar rápidamente de la suplementación. No es necesaria, simplemente la B12. El resto de suplementación no es necesaria, pero deportistas que hagan muchísimo ejercicio, ya sea de deportes de fondo o de resistencia, como se dice en España, o deportes de fuerza. En deportes de fondo se ha visto que es muy efectiva la cafeína, porque nos activa, los suplementos de hidratos de carbono, los de proteínas, porque a veces es complicado llegar por la dieta, el HMB, que es un subproducto del metabolismo de la leucina, el bicarbonato y la betalanina, que la betalanina es un aminoácido de la alanina que ha sido modificada y lo que hace es aumentar las reservas de carnosina. Luego os explico bien qué va esto. Y en deportes de fuerza, la creatina monohidrato,
que de hecho yo esta la recomiendo a toda la población porque se ha visto que tiene muchísimos beneficios. Si queréis saber un poquito más sobre la creatina, aparte de lo que voy a decir luego, en mi canal también tenéis un vídeo que además me llevó más de 20 horas hacerlo y está muy bien elaborado con todas las referencias científicas donde podéis ver para qué sirve la creatina, cuándo hay que tomar y demás. Betalanina también viene bien en deportes de fuerza, sobre todo en atletas que somos velocistas, nos ayuda mucho. La cafeína, hidratos de carbono, proteína y HMB. Empezamos con la proteína porque es la más común, con la que nos suplementamos muchísimas personas. Hay que tomar de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso corporal y con la dieta a veces es complicado de llevar en personas que hacen muchísimo ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Pues tomar, por ejemplo, una proteína de guisante, proteína de arroz, proteína de cáñamo. Por ejemplo, el cáñamo tiene todos los aminoácidos esenciales y tiene un valor biológico igual al de la carne. O sea que deberíamos tomar proteína de cáñamo si queremos tomar de algún tipo de proteína. La de soja también tiene un aminograma prácticamente perfecto. Tiene todos los aminoácidos, pero a mí me gusta más la de cáñamo. Porque como nos dijeron ayer nuestros compañeros de Reverde, la soja es transgénica y es uno de los transgénicos, junto con los otros tres que nos comentaron, el algodón, el maíz y el trigo, que en España pueden entrar. Entonces mejor tomar proteína de cáñamo que sabemos que no es transgénica. Importante que sea de alto valor biológico, por eso hablo de la soja o del cáñamo, o una mezcla de proteínas. También podría ser proteína de cáñamo, de guisante y de soja, por ejemplo. O sea, mezclar que tengan un programa completo. Las legumbres con los cereales, de esto seguro que sabéis un poquito. No es necesario combinar proteínas en la misma comida. Nosotros tenemos un pool de proteínas, un pool de aminoácidos en el hígado en el que se van almacenando. Cuando comemos legumbres, pues se almacena lisina porque tiene muchísimo. Cuando tomamos cereales, se almacena metionina porque los cereales tienen mucha metionina. Entonces, si hemos comido legumbres con verduras y cenamos cereales con verduras, ya tenemos proteína completa a lo largo del día, porque el cuerpo lo que hace es romper la proteína en todos los aminoácidos, que son 20, de los cuales 9 son esenciales y los restantes no lo son. Pues lo que ocurre es eso, que el cuerpo los almacena y luego cuando llegan otros aminoácidos los junta y forman esas proteínas que necesitamos para nuestros tejidos, entre ellos la masa muscular. Y dividir la toma en varias, dividir la dosis en varias tomas. Si durante el día vamos a tomar 100 gramos de proteína, pues no meter los 100 gramos en la cena. Intentar que sea, por ejemplo, 33 en el desayuno, 33 en la comida, 33 en la cena. Yo suelo hacer 2 comidas al día. Yo hago solo la comida y la cena e intento meter la mitad de las proteínas en la comida y la mitad de las proteínas en la cena. Siguiente, hidratos de carbono. También es importante en deportistas de fondo, como he dicho, deportistas que hacen ejercicio de resistencia. Aquí os he puesto las dosis que recomiendan para reponer los depósitos de glucógeno. Tenemos glucógeno muscular y glucógeno hepático, que es donde se almacena la glucosa en el cuerpo. Y cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, consumimos estos hidratos de carbono a través de la glucogenólisis. Y hay que reponerlo, porque si por ejemplo por la tarde vamos a entrenar de nuevo, como es el caso de atletas de alto rendimiento, hay que reponerlo cuanto antes. Por eso os he puesto aquí la dosis. La creatina. No me voy a extender porque tenéis un vídeo muy bueno en mi canal, como he dicho, pero es que a lo que ayuda es a ganar un poquito más de masa muscular, tener más fuerza. Se ha visto que aumenta la función cognitiva en personas que somos veganas, porque la creatina únicamente está en el producto de origen animal. Entonces, cuando la metemos, es simplemente un conjunto de 10 aminoácidos. Se hace en laboratorio y es muy seguro. Y la creatina que viene es casi 100% de origen vegetal, porque es más barata. En todas las descripciones de mis vídeos tenéis en la descripción la suplementación que yo tomo y el link por si la queréis comprar. Lo más seguro aquí es tomar monohidrato de creatina, que además es el más estudiado y el más barato. Con 2 euros al mes hay suficiente, 2 euros cada mes, o sea, nada de precio. Betalanina, como he dicho, aumenta la reserva de carnosina. ¿Esto qué es lo que hace? Que la pájara llegue un poquito más tarde. Si vamos a hacer series de 300 metros, la pájara llega más tarde. O en el gimnasio se ha visto que el fallo muscular llega un poco más tarde. Por eso ayuda. También os he puesto aquí la dosis. Esto todo, por supuesto, hay detrás un montón de bibliografía científica. HMB, como os he dicho, es un subproducto del metabolismo de la leucina
Y en los músculos, aunque están en pequeña cantidad, tienen mucha relevancia. Por eso también puede ser interesante en algunos deportistas, principalmente de fuerza, que se suplementen con HMB. La cafeína lo que hace es estabilizar principalmente. Se ha visto también que puede ayudar a quemar más grasas durante el ejercicio, que el metabolismo de los lípidos entre antes en acción. Se ha visto esto, pero principalmente más allá de que se pueda quemar más grasa corporal, que es casi insignificante la cantidad, sí que nos ayuda a estar mucho más estabilizados y aumentar los reflejos, la agilidad y demás. Con agilidad me refiero sobre todo a reflejos y aumenta un poquito el rendimiento porque nos sentimos mucho mejor. Bicarbonato sódico, que también puede ser interesante cuando vamos a tener un pico alto de lactato en el cuerpo, en ejercicios de muy alta intensidad, por ejemplo series de 300 o 400 metros corriendo. Y estos son algunos de los cambios que han tenido mis alumnos. Por ejemplo, ella ha sido en 3 meses, 6 meses, 6 meses, también 6 meses, casi un año, 9 meses y 7 meses. O sea que se puede perder grasa corporal sin ningún problema con las claves que os he dicho. Ha sido todo un placer haber estado una hora con vosotros aportando conocimiento y ahora quedo disponible para todas las preguntas, todas las dudas que os hayan surgido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y vamos a iniciar ronda de preguntas. Tenemos unos 20 minutillos. Vale, voy con el primero. ¿Se oye bien? Sí. No. ¿De dónde se puede descargar la presentación? www.miguelpaganasalud.com/regalos. Ahí metéis el email y se os envía automáticamente la presentación junto con otros 2 regalos más, que es un manual de entrenamiento con TRX. El TRX es un dispositivo de entrenamiento de suspensión que en el mercado, por ejemplo, cuesta 25 euros o así, se puede llevar a cualquier lado y está muy bien para entrenar, por ejemplo, en vacaciones, y también un recetario de ensaladas de frutas y verduras. Junto a los 2 regalos también está la presentación. Vale, me has dicho Miguel Camarena Salud /regalos. ¿Se oye así? Me había levantado. Mira. Y si no, tengo. Hola, la presentación. Bueno, creo, no sé si me oye. En concreto para un deporte como la escalada. Ya saber, quería hacerte 3 preguntas. En concreto la creatina. Y en concreto la creatina creo que es bastante líquido. Que es bastante líquido, me gustaría que... La proteína, me gustaría saber si es bueno tomarla antes o después de la actividad. Y en concreto el bicarbonato sódico, me gustaría saber si ayuda a reducir el nivel de lactato en los músculos y que reduce esa sensación de mantener petado los músculos. Ok, repito porque no se veía bien, pero yo te lo digo. La primera pregunta era si la creatina, al retener líquidos, que es cierto, se puede retener 1 kilo o incluso más cuando mata, es buena para la escalada. Lo que se puede hacer es tomar durante casi todo el año y en algunas competiciones en concreto, dejarla de tomar, por ejemplo, un mes antes. Te beneficias de toda la fuerza que has ganado todos los meses previos, pero le quitas ese kilo o 2 kilos de retención de líquidos. La segunda pregunta que me he hecho es si la proteína del cáñamo se debe tomar antes o después del ejercicio. Realmente da igual cuando tomarla, porque siempre tenemos reservas de proteína en nuestro cuerpo y lo importante es lo que tenemos al final del día. Entonces da igual, no va a afectar si se toma antes o después, da igual. Después, de hecho, se habla de una ventana anabólica que antiguamente se pensaba que duraba solo 30 minutos o 1 hora y de ahí que la gente que va al gimnasio, en cuanto termina de entrenar, ya se está tomando el batido. Eso es absurdo porque se ha visto que la ventana anabólica llega a durar hasta 48 horas.
Es un periodo en el que el cuerpo puede asimilar mejor la proteína que tomamos. Y la tercera pregunta era... Era el bicarbonato. Sí. El tema del lactato y la sensación de músculo agotado y que se me más fuerza. Pues se ha visto que me pregunto sobre el bicarbonato, si ayuda a tener menos sensación de fatiga cuando se entrena. Eso ocurre cuando se entrena a niveles en el que se está segregando lactato, que es a muy alta intensidad, cuando no hay suficiente oxígeno en el cuerpo para hacer una lipólisis, que es una utilización de los ácidos grasos del cuerpo, o cuando no podemos utilizar con una oxidación, es decir, con oxígeno, los carbohidratos. Ahí es cuando entra en el juego un metabolismo, entra por lactato, y ahí sí que podría ayudar el bicarbonato a que llegue un poquito más tarde esa sensación de fatiga. ¿Cuándo se tendría que experimentar con el bicarbonato? Sí, el bicarbonato se habla de que hay que tomarlo antes. De todos modos, no he hablado mucho del tema del bicarbonato y nunca me he suplementado con eso. Entonces no te puedo dar mi experiencia, pero sí que recomiendo que sea antes del ejercicio porque actúa como tampón en el cuerpo de los hidrógenos, de las moléculas de hidrógeno que se generan a causa de esa intensidad en el entrenamiento. Nada. Vale, disculpar porque estamos teniendo problemas con el micro, no sé si se va a estar oyendo bien, para la siguiente conferencia se va cortando. Intentaremos tenerlo arreglado y de mientras voy pasando a preguntas. Hola, a ver, mi pregunta es sobre cuando has dicho que no es necesario comer 5 o 6 veces al día, sino que al final del día los nutrientes que sean los que necesites el cuerpo y tal. En el caso, por ejemplo, de un deportista en el que quiera crecer masa muscular, hasta lo que yo entiendo es que si llevas ya más de 3 horas y media o 4 sin comer, la energía que va a usar tu cuerpo, independientemente de que entrenes o no, sería del músculo. Entonces es interesante mantenerlo de 4 horas como mucho, no dejar más de 4 horas para comer, o sigue siendo... O sea, no importa, es que no me quedo muy... Ok, pues eso es un mito que ha estado presente en muchísimos años y sigue bien, vamos, que casi todo el mundo piensa eso. Se ha visto que realmente no es así. Eso ocurre cuando se está más o menos 30 horas sin comer. Cuando se está 30 horas sin comer, hay parte del músculo que tenemos que se convierte en energía para que la podamos utilizar. O sea, que fíjate si imagen hasta 26 o 27 horas sin comer. Lo que sí es importante, si se busca ganar masa muscular, como tiene que haber un estrés energético, que es consumir más calorías de las que nuestro cuerpo gasta, por ejemplo, un 20-25%, depende, ahí sí sería interesante hacer, por ejemplo, 4 comidas al día, porque es más fácil. Si no, en 1 o 2 comidas, meterse a lo mejor 4.000 o 4.500 calorías, es complicado. Yo, por ejemplo, ingiero al día 4.000 o 5.000 calorías en 2 comidas, pero soy un poco sensible. O sea, tengo un estómago que ya cabe de todo. Pero sí sería interesante que, por ejemplo, 3 o 4 comidas. También se ha visto que el ayuno intermitente es una buena opción, por ejemplo, para perder grasa, porque lo que hace es, no va bien en todo el mundo, se ha visto que muchas mujeres no lo toleran bien, pero lo que hace es que regular el apetito, regula bastante el apetito. Por eso yo hago solo la comida y la cena. Antiguamente comía 5, 6, 7 veces al día, porque ese mito estaba muy presente en mí y pensaba que si a las 3 horas no comía algo, pues me iba a desintegrar o algo así. y eso es lo que pensaban muchas personas. Y vamos, yo hago ayunos de 24 horas una vez a la semana. Y no pasa absolutamente nada. Tenemos glucógeno muscular que nos da energía al momento. Tenemos un montón de grasa que nos puede dar energía. La grasa realmente, o sea, la energía no sale del músculo hasta pasadas 30 horas sin comer. Y el metabolismo basal no baja, que esto era otro mito que hay en el presente, hasta estar varios días sin comer. Hasta que no se está 2 o 3 días sin comer, el metabolismo basal no empieza a bajar. Antes se pensaba que, bueno, si estás 7 horas sin comer, el cuerpo entra en un estado de, hoy no me va a dar comida en la vida, voy a bajar mi metabolismo basal, y realmente no es así. Es un mito. Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí abajo. Uy, cuántas de repente. Vale, Aquí entro mucho antes. voy pasándolo para allá, que me acaban de levantar la mano por aquí, y voy bajando hacia abajo. No sé si no voy a plantear bien la pregunta, pero yo también tenía entendido que
como estamos acostumbrados a eso, hacer 4 comidas al día, 5 comidas al día, si nos esperamos a hacer 2 comidas o 3, tenemos más ansia, más ganas de comer, y que eso influye, por ejemplo, en la retención de líquidos, o si tomas alimentos que tienen demasiadas calorías, que las absorbes más fácilmente y eso no te ayuda a una pérdida de peso. Pues lo que ocurre es que si causas estrés de no desayunar, pues a desayunar. Lo que no hay que hacer nada que nos cause estrés, porque el estrés eleva el cortisol, que lo que hace es que la grasa rebelde se vuelva más rebelde y que no perdamos grasa de a un buen ritmo. Entonces, evitar todo lo que cause estrés. Si nos gusta desayunar, pues desayunamos. Y hacemos desayuno, comida y cena, o desayuno, comida, media mañana, media tarde y cena. Se puede hacer. Lo que no hay que tener es estrés. Entonces, si algo vemos que no nos sirva bien, pues evitarlo. Yo sí recomiendo a casi todo el mundo que pruebe una semana o 10 días de la ayuno intermitente, que por ejemplo si hace comida y cena, simplemente saltarse el desayuno y que vea. Si ve que le sienta bien, pues que lo haga. Si no, que no lo haga. O sea, simplemente lo haga. Vale, pasamos. Siguiente pregunta. Bueno, he visto toda la ponencia, es muy interesante. Tengo 2 preguntas para hacer. Es parecido a lo que han comentado los asistentes. Bueno, me planteo para que me veáis. Es parecido a lo que habéis preguntado los demás. Por ejemplo, si yo lo tengo claro que hay que comer todos los días, pero algunas personas con enfermedades, por ejemplo, con cáncer, con diabetes, tienen que tener un tratamiento alternativo. Por ejemplo, pueden ser vegetarianos o veganos. Claro, pero claro, hay personas que sí que tienen enfermedades y hay personas que tienen enfermedades y que son vegetarianos, pero tienen que seguir un tratamiento. Y son veganas. Claro, no les interesa adelgazar, les interesa tener una salud buena, porque claro, yo tengo, por ejemplo, unas medidas perfectas y me gustaría, pues, no sé, coger más masa muscular. Claro, porque muchas personas, la mayoría son delgadas, pero no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí. Bueno, te repito porque no sé si me han llegado a entender lo que te estaba intentando preguntar. Que bueno, que ella entiende todo lo que has explicado en la ponencia, lo tiene claro, lo que se suele hacer de esa manera de elegir una nutrición vegana. Pero, por ejemplo, si tú tienes algún colesterol, algún tipo de enfermedad grave y estás hablando que tienes que añadir a tu vida diaria un tratamiento, ¿no? Un tratamiento que los médicos o lo que tú decidas te exigen. Y yo estoy siguiéndolo, ¿no? Yo estoy haciendo ese tratamiento y también, aparte de eso, soy vegetariana, vegana, lo que quieras. Pero que en realidad, haciendo esas 2 cosas que te obligan, por así decirlo, estás perdiendo muchísimos kilos que tú no quieres perder, porque en realidad tú te ves bien, estás bien, saludable, y estás adelgazando y te estás quedando súper delgado. Entonces, es como que tú no estás deseando eso y estás adelgazando. Entonces, ¿qué haces si no es tu objetivo adelgazar? ¿Cómo haces para seguir en tu peso, seguir en tu línea y no defenderte de eso, de no tener que adelgazar por ser vegano? Ok, pues yo me puedo entrar... Ay, perdón, ¿te hago la segunda pregunta? No se me... ¿Hago la segunda pregunta? ¿Primero la respuesta? Sí, pues yo no puedo entrar en personas que tienen enfermedades, no es mi competencia. Yo puedo hablar de recomendaciones nutricionales para personas sanas. En personas que tienen enfermedades tiene que ser un médico especialista el que lo tenga que decir. Entonces en eso no puedo ayudar. Pero sí que para ganar masa muscular o mantenerse en peso cuando se está tomando medicación y por ejemplo si tienen un examen, sí que sería interesante hacer entrenamiento de fuerza, ya sea en gimnasio, en el parque o donde sea, pero hay que hacer entrenamiento para aumentar esa masa muscular, es imprescindible. Pero eso debe ser el médico el que dé las recomendaciones. Vale,
La segunda pregunta era más una curiosidad. Por ejemplo, la vitamina B12, no sé cómo se crea la vitamina B12 de manera de un suplemento para saber lo que funciona todo. Pues se hace en laboratorio. Eso alguna persona que sea a lo mejor técnica en alimentos, que haya estudiado eso, lo podrá decir. Pero vamos, sé que se hace en laboratorio y eso también te asegura, al menos, la cianocobalamina, que es la más estudiada y en alta dosis no causa ningún problema, es estable a todas las temperaturas, o sea que es bastante interesante, cianocobalamina. Pero eso se hace en laboratorio y hay que suplementarse, es importante. Vale, nos quedan 5 minutitos o así de preguntas. ¿Alguien? Sí, por aquí tiene una pregunta. Vale, te la paso y os paso a vosotras y creo que ya tenemos que dar por finalizado. Vale, mi pregunta es bastante corta, estaba relacionada al tema médico, porque la verdad es que hay mucha gente muy contradictorio, ¿no? Todo lo que te van explicando. Por ejemplo, si hay que comer pescado, si no comes pescado, ¿qué pasa? Te vas a poner enfermo porque eres vegano, y el omega 3 y al final te crean un poco de confusión. Pues no hay que comer pescado. Omega 3 podemos tener omega 3 podemos tenerlo de las nueces, de las semillas de lino, de las semillas de chía, hay varias opciones, y reducir el consumo de omega 6. Así tendremos unos buenos niveles de omega 3. Pero si estás enfermo y tienes alguna alergia. Si tienes alguna alergia a los frutos secos, por ejemplo, si tienes la alergia a las nueces, a la fruta, a las verduras, porque hay personas que, bueno, la enfermedad se llama síndrome de proteico, creo que se llama exactamente. Y por ejemplo, si comes verduras, frutas, cuando te está pasando directamente al estómago te entra angustia y lo devuelves. Es un síndrome que se llama así, exactamente. Y por ejemplo, el seitán también puede ser que le ayude, pero no sé, que hablas de que tiene que comer mucha fruta, mucha verdura, que es lo mejor. Y si yo conozco a una persona que está así, ¿qué solución le podrías dar? Pues suplementación con DHA. Vegana, hay suplementación vegana con DHA y así se tendrían los niveles óptimos de omega 3. Y está pensada la suplementación precisamente para personas que sean también alérgicas a las nueces o que no puedan tomar alimentos ricos en omega 3 por alguna causa. Suplementación con DHA. Como os he dicho, hay 6 tipos de omega 3. 3 de ellos son ALA, EPA y DHA. ALA es el que encontramos en las nueces, semillas de lino, de chía, y se acaba convirtiendo en una pequeña parte en DHA. De todos modos, el tema del omega 3 está bastante en pañales todavía, se tiene que investigar mucho. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre la B12. Cuando la tienes muy baja, los suplementos, ¿cuánto tiempo tardan más o menos en hacer su efecto? Porque yo soy vegetariana hace 5 años, nunca me había hecho una analítica ni nada sobre el B12, lo demás siempre lo he tenido bien. Entonces esta semana me hice una y si el mínimo ponía 170 me ha salido menos de 50 y bueno, he pedido cita en el médico y quería saber eso, qué tipo de suplementación y cuánto tiempo más o menos tardaré en recuperarlo. Ok, yo te puedo hablar de mi experiencia porque realmente debe ser un médico, el que diga eso yo no soy médico. Pero la dosis de remontar, por ejemplo, que yo realmente tuve muy poca deficiencia. En un mes ya estaba bien, tomé el triple de lo que recomiendan para mantener y ya está. Debería ser un médico, pero en las analíticas, esto es para todo el mundo, hay que pedir también homocisteína y ácido metilmarónico, o al menos una de las dos. Porque lo que hace la vitamina B12 es convertir el ácido metilmarónico en un producto que hay en el ciclo de Krebs, uno de los sustratos que hay ahí, y convertir la homocisteína también en una de las cosillas que va al ciclo de Krebs. Cuando se eleva mucho el ácido metilmarónico o la homocisteína, quiere decir que puede haber deficiencia de vitamina B12. Hay muchas personas que la B12 la tienen bien porque toman muchas algas, por ejemplo, pero las algas tienen análogos de vitamina B12, no es vitamina B12 realmente. Y el cuerpo se vuelve loco
cree que tiene vitamina B12, la trata como tal, en las analíticas sale bien, pero realmente no es así y no tenemos unos buenos niveles de B12. Por eso, pedid por favor ácido metilmalónico u homocisteína. Y si pueden ser las dos, mejor. Yo siempre pido las dos, pero es cierto que voy por la medicina privada. Por la seguridad social es más complicado que lo den, pero si se aumenta y el médico más gente, seguramente tendrá al menos una de las dos. Probablemente la homocisteína, que sale ahí más barato. Ya, sí, pero es que el resto no te oye. La última pregunta y ya terminamos para la siguiente conferencia. Si lo que necesito es perder mucha grasa corporal y ganar mucho músculo, ¿por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo le dedico a cada fase? Lo que yo recomiendo siempre primero es perder grasa. Sobre todo a nivel psicológico he visto que en la persona que llevo es mucho mejor. Cuando una persona tiene que perder grasa y ganar masa muscular y empieza una fase de volumen, por ejemplo, lo acaba dejando porque se empieza a ver cada vez más gordo. Aunque aumente masa muscular, sí que por lo general cuando lo hace una persona sola, aumenta también grasa. Y a nivel psicológico no viene muy bien. Por eso recomiendo primero perder grasa y después empezar a ganar masa muscular. Yo a las personas que llevo lo hacemos toda la vez. Hay unos días de exceso energético, otros días de déficit, los días de exceso hacen pesas, está todo muy controlado. También siguen unos refits, que son días altos en hidratos de carbono, que ayudan también a que la leptina funcione bien, lo suben un 7% más o menos. Los niveles de leptina y eso ayuda mucho. En fin, que hay que hacer una buena estrategia que se busca hacer las dos cosas a la vez. Si no se tienen esos medios, primero perder grasa y luego ganar masa muscular. No va. Muchas gracias a todos y por favor no perdáis la siguiente. Gracias. Gracias.